Queridos popcultistas, estamos una vez más reunidos tenemos la suerte y el placer de tener aquí hoy en Ondas a Diego Moldes para una segunda etapa de nuestro recorrido por su colosal obra dedicada a las contribuciones de los judíos al mundo moderno, cuando Einstein encontró a Kafka, publicado por Galaxia Gutenberg. Hola, Diego. Hola, ¿qué tal? Habíamos hecho un primer episodio centrado en una de tus grandes pasiones, que es el cine, y la contribución absolutamente ingente de autores judíos al nacimiento y evolución del séptimo arte hasta nuestros días. Toda la gesta inmensa de la creación de Hollywood como invento, como la comercialización del modelo cinematográfico narrativo como invento muy específicamente judeoamericano. Habíamos visto cómo, en el fondo, los judíos reinventaron Hollywood en cada etapa, desde la llegada del sonoro hasta el nuevo Hollywood de los años 70, hasta los blockbusters de la época siguiente y hasta las compañías de cine independiente y también las grandes corporaciones transmediáticas eh, contemporáneas. Y hoy precisamente, pues como el libro ya lo habíamos evocado, es una suma de cantidad de aspectos que van mucho más allá del cine, pues en lo que nos interesa en PopCult, que es la cultura popular, pues seguir un poco este recorrido, puesto que lo que ya hemos observado en la historia del cine es algo que se observa en cantidad de otros ámbitos de la cultura pop. Y vamos a hablar hoy de manera menos extensa en cierta medida, pero para dar una idea a nuestros oyentes de estas ramificaciones, la televisión, el mundo de la música pop, el mundo de los cómics y quizás, si tenemos un poco de tiempo, algunos otros aspectos que evocas, otros ámbitos de cultura popular o pueden ser los deportes que evocas en tu libro. Eh, Empezamos por la televisión. La televisión, en el fondo, también sigue un poco la misma dinámica que los grandes estudios creados por judíos inmigrantes en Estados Unidos, puesto que, como bien describes, las grandes cadenas NBC y CBS fueron también creadas por judíos. Un judío bielorruso muy pobre, David Sarnoff, creador de la radio comercial en Estados Unidos. Habría que hablar también de la radio, puesto que la televisión en el fondo al principio surge como una especie de extensión del mundo de la radio que también evocas, pero que, bueno, yo creo que es ya mucho menos conocido del mundo de nuestros y nuestras oyentes, pero a recordar que la radio tuvo un poco también un destino similar al del cine, en el sentido en que se habla mucho en la historia del cine como dos grandes vertientes del cine, ¿no? El cine de los Lumière, con todo el eje documental realista, y el cine de Méliès, el cine con toda su vertiente fantástica, ¿no? Pero en realidad la radio también hubo una primera extensión del mundo de los medios de la prensa, como la radio informativa, pero inmediatamente hubo también la radio de ficción y fue uno de los más media más populares de la Gran Depresión y de los años 30, y los seriales de la radio fueron absolutamente decisivos para extensión de fórmulas transmediáticas. Por ejemplo, el cómic se apoyó en la radio y viceversa. Los pulps, ¿no? Con el célebre La Sombra, hecha por Orson Welles en la radio, y toda una parte también de creadores del cine que también se interesaban por la radio. Y, en fin, y esta dinámica va a seguir durante mucho tiempo. En realidad, la idea de ficciones en radio, a través de la radio, va a seguir y solo será eclipsada, pues en el fondo,
brevemente, puesto que ahora vuelve con los podcasts, ¿no? Que es algo bastante curioso, los podcasts de ficción, que tienen muchísimo éxito. Pero bueno, cerrando este paréntesis, es precisamente un judío, David Sarnoff, que no solo fue creador de la radio comercial y siempre un poco el mismo modelo, ¿no? Que es que el invento ya existe tecnológico, no necesariamente hecho por judíos, pero a veces sí, y sin embargo es la fórmula, ¿no? Y comercial la que es llevada a cabo por los judíos. Lo mismo pasa con la televisión, que se crea al principio como una cosa un poquito Sí. excéntrica y que son los judíos los que le ven el potencial comercial. Sí, Toño, bueno, lo primero, efectivamente, como ocurrió con el cine, desde Edison, los Lumière, los Skladanowski y tantos otros pioneros, ¿no? Por supuesto, el gran Le Prince, ¿no? En Leeds, en Inglaterra, el francés que hace el primer film, toda la época de pioneros del protocine o el precine, ahí no hay presencia de ciudadanos judíos y en el origen de Hollywood sí, ¿no? Hemos explicado ya en la primera parte del programa este proceso, pero es que con la televisión y con la radio, o al revés, pero con la radio, con la televisión y luego también con la industria discográfica o musical, ¿no? En su totalidad, ocurre algo parecido, que no son emigrantes judíos los que crean el invento o los inventos o las patentes para el desarrollo de esos inventos, pero sí los que la desarrollan de forma industrial, en términos de mass media, ¿no? Que es lo que nos interesa. Yo impartía una asignatura que se llamaba Historia de los medios de comunicación, que iba desde Gutenberg hasta Internet, y explicaba, citando un libro de unos profesores universitarios españoles muy conocidos, que ellos mismos decían algo que en Estados Unidos es muy conocido, que David Sarnoff es la personalidad más importante de toda la historia de los medios de comunicación norteamericanos, que es decir, casi decir del mundo, porque la industria de los medios en los años 30 estaba más desarrollada en Estados Unidos que en casi todo el mundo, con la excepción de Alemania y Reino Unido, que estaban a la cabeza, pero como sabes, con la Segunda Guerra Mundial pasan al fogón de cola y ya en la posguerra asume un liderazgo imposible de seguir por el resto las compañías de radio y televisión de Estados Unidos, ¿no? Y él está en el inicio de las cuatro industrias. Por un lado, en la empresa es el accionista de la empresa Germen, la empresa matriz que financia la RKO, Radio Keith Orpheum, ¿no? Si recuerdas, ¿no? La de King Kong, Por supuesto, la de Ciudadano mítica. Kane, En claro. cine mítico, pero que era de radio, claro. Claro, y luego, como tú acabas de citar de mi libro, pues la NBC, la NBC, que es National Broadcasting Company, la RCA, Radio Corporation of America, ¿no? Y también en la industria discográfica, que esto está menos estudiado en la literatura española. Hay muchos nombres, es muy largo de contar y muy farragoso para el oyente, digamos, toda la historia de los medios de comunicación en Estados Unidos, que es amplísima, como todo el mundo puede imaginar, pero digamos que él sería la matriz o pionera, ¿no? Y dando un salto muy grande, con cientos de nombres, hoy en día quizá el heredero de esa mentalidad un poco de acaparar diferentes medios, cine, televisión, radio, internet también, por supuesto, es Haim Saban, ¿no? Que es un sefardí de Alejandría que recaló en Estados Unidos en los 80 y que hoy en día es quizá si no el más importante, sí el que tiene más acciones en más medios de su holding, ¿no? Sí, No solo... sí, escribes también que, como vimos con el cine, esto se ramifica a todos los ámbitos de la industria, no solo lo que son los productores, y escribes, cuando veas series televisivas como The Sopranos o Mad Men, piensa que su creador es un judío, Matthew Weiner. Y cuando de joven o niño veías Sensación de Vivir y Melrose Place, como hizo toda mi generación, la de los nacidos en los años 70, debes saber que el propietario y creador era Aaron Spelling, judío de origen ruso-polaco, que es súper importante porque Spelling fue un poco el gurú de la televisión de los 70 y los 80, un poco el germen de lo que luego va a ser lo que llaman pues a veces la quality TV, etcétera, etcétera. O sea, toda la revolución HBO, etcétera, tiene Sí, su germen en producciones anteriores. Una vez más también
no solo esto ocurre en Estados Unidos, sino que también ocurre en otros países, y citas el ejemplo de Granada TV, que es una de las mayores productoras de televisión del Reino Unido y que también fue creada por el barón Sidney Bernstein, ¿no? Sí, en el caso, Toño, de las televisiones, así como no hemos hablado de eso, pero hay muchísima presencia de productores, guionistas y directores judíos en el cine europeo. En la televisión hay menos por una cuestión de que el emprendimiento estaba más cercenado, porque como sabes, en la posguerra, los estados europeos, ya antes de que se cree la Comunidad Económica Europea, el Tratado Económico del Carbón y el del Acero, ya antes del año 57 me refiero, las televisiones pasan a ser digamos, de ámbito estatal, ¿no? Públicas, por decirlo de una manera clara. Eso es el caso, el modelo francés, el modelo alemán, el modelo italiano, luego el español en el 54, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ese modelo es menos proclive a que haya emprendedores particulares en negocios, lógicamente privados, de productoras. Sí, de hecho, Entonces, de hecho es una parte, bueno, como el libro es inmenso porque trata absolutamente todos los ámbitos de la cultura, pero es verdad que no te has extendido mucho en torno a lo de el mundo de la televisión, pero es interesante ver que también que es algo que no está circunscrito al mundo del cine, es algo que vuelve a pasar y un poco según el mismo modelo en el mundo de la música y la industria, ¿no? De la música pop. Y citabas en torno al tema del rock and roll, una cosa también muy peculiar, ¿no? Que evidentemente es una reapropiación para la América blanca de la música negra, especialmente del rhythm and blues, y para muchos es simplemente rock and roll, es el término blanco para designar el rhythm and blues, en una época en que las radios estaban segregadas, como la sociedad sí, americana ella misma, y donde había las race radios, ¿no? Radios raciales, y sí, que normalmente los blancos pues no estaba destinado a un público blanco. Sin embargo, hubo un momento esencial donde los blancos americanos se pusieron a escuchar la música negra y en parte fue el vínculo, eh, fue una serie de eh, productores y agentes judíos que una vez más, igual que hicieron con Hollywood, crearon un poco la cultura popular americana a través sí. de una real comprensión del melting pot en realidad, ¿no? Porque así como el rollo más WASP es una América en el fondo que vivía pues en torno a la oposición entre lo que era WASP y lo que no era WASP, como una especie de antiamérica o amenaza de América, y sin embargo los judíos pues evidentemente vieron que el futuro, ya no solo de su comunidad, sino el futuro de América era el melting pot, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo quería hacer dos apreciaciones, una a priori respecto al contexto general que describes y otra en concreto sobre lo que has dicho. Lo primero porque sabes que hay muchos movimientos de extrema derecha, también de extrema izquierda, muy críticos con el supuesto y para mí falso control que ejercen los judíos sobre los medios de comunicación en Estados Unidos o en lengua inglesa, digamos, a nivel global. Yo no creo que sea ese el caso. Creo que son iniciativas individuales que han ido cuajando, pero que no forman parte de un grupo homogéneo, ¿no? De hecho, son competidores entre ellos. Entonces, ese supuesto, digamos, se ha dicho, lo visionista, que controla la opinión pública de Norteamérica y tal, para mí, con todos mis respetos y sin ellos también, es lo que los psiquiatras llaman conspiranoia, que es una conspiración paranoica, ¿no? Que es una especie de manía persecutoria que tienen una serie de personas que creen que por encima de los gobiernos hay una especie de personas que manejan el mundo, que un poco la simbología nazi, si recuerdas, ¿no? De marionetas, Sí, ¿no? esa es toda la historia de los Sí, protocolos de los sabios de de Sion. adhesión, exacto, tal cual. Entonces, esa que es una que la sabes de la policía secreta rusa, la Ojrana. Entonces, todo esto para mí son estupideces y dejando al margen eso, si nos vamos a los Cultural Studies de las universidades americanas, de Estados Unidos y Canadá, sobre el asunto, que se han estudiado muchísimo más que en España como es, y que en Europa, como es lógico. En el caso concreto que tú estás diciendo, hay un aspecto para mí muy relevante que tiene que ver con la ideología, ¿no? Del melting pot y lo que tú estás diciendo de los WAPs. Haciendo una analogía, si vemos el concepto de entretenimiento en su amplitud,
que voy a hacer con la NBA, ¿no? Que es la competición deportiva económicamente más exitosa del mundo, ¿no? Siendo el segundo deporte del mundo el baloncesto y, no, por detrás del fútbol, como todo el mundo sabe. Hay una analogía. Generalmente los judíos americanos, desde los sefardíes que llegaron de Brasil y México, los conversos del Imperio Español y demás, que fueron llegando a los estados sureños desde el siglo XVII hasta el XIX, los judíos alemanes que llegaron en el XIX, que crearon la banca, Wall Street y demás, todos estos judíos, incluido esta oleada de judíos pobres del Imperio Ruso y del Imperio Austrohúngaro, que llegan a finales del XIX hasta el año 24, que cierran Ellis Island. Específicamente desde que se llega a Hollywood en el año 11 hasta básicamente los estudios que han creado durante la Primera Guerra Mundial, y cuando acaba se ven beneficiados por ese crecimiento. Hasta esa fecha, digo, la inmensa mayoría de los judíos son conservadores. En Estados Unidos es una proporción, digamos, de 80-20, principio de Pareto, ¿no? Esto es importante, pero hay un vuelco en los años 30 y es importante. Pensemos en el contexto donde Orson Welles empieza a hacer radio, el teatro de Broadway. Hay un contexto diferente que se da en los años 30, en donde, y sobre todo ya cuando acaba entra en guerra Estados Unidos y acaba la Segunda Guerra Mundial, en donde en un plazo muy breve de unos 10-15 años, la mayor parte del judaísmo norteamericano, de Estados Unidos y Canadá, se vuelve progresista, Sí, liberal. sobre Digamos todo que la en costa casi este, todas ¿no? las elecciones. Los neoyorquinos, ¿no? Y no solo, son los más conocidos, evidentemente, los de la costa oeste, porque son comunidades más florecientes, pero también en California, en Chicago, en el medio oeste, en Toronto, en otros sitios, en Vancouver, no solo en Estados Unidos. Digamos que hay un vuelco, y desde Roosevelt, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, hasta Joe Biden, en una proporción que va del 70 al casi 80% de los votantes que se declaran a sí mismos, ellos voluntariamente, como de etnia judía o de ascendencia judía, son progresistas en el sentido que votan al Partido Demócrata. Este condicionante también ha sido atacado, evidentemente, por los de la otra ideología, pero yo creo que es importante entender el por qué sucede esto, ¿no? Y yo creo que el ejemplo que has puesto, que tiene que ver con los años 60, el contexto que todos conocemos, Martin Luther King, Malcolm X y demás, de la liberación sexual, los derechos civiles, el tema de la píldora anticonceptiva que se comercializa en el año 51. Hay un magma, ¿no?, de la counterculture, ¿no?, la contracultura de los años 50 y 60, que crea toda esta, digamos, masa crítica en las universidades y en todo, digamos, el establishment intelectual y cultural americano, ¿no? Que sigue vigente hoy. Y si no son ellos, son sus hijos o sus nietos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la NBA fue la primera institución, ahora cumple 75 años, se crea en el año 46, que permitió que ciudadanos estadounidenses de raza negra pudiesen ser profesionales del baloncesto, ¿no? En equipos como ahora muy conocidos, como los antiguos Boston Celtics, no los de ahora, sino una franquicia anterior, etcétera. Esto mismo se da en la integración en el cine sonoro y en la televisión y en la radio de la cultura negra americana. La pregunta es, ¿por qué estos judíos progresistas realizan esa integración de la cultura negra, que hoy está muy extendida, evidentemente, ya es la época del hip hop, el graffiti y todo esto, en la cultura popular americana, que hoy ya está integrada en la cultura americana, pero como tú bien sabes, que sabes mucho más que yo sobre esto, no lo estaba hasta los años 40-50, ¿no? Y diría que hasta los 50. ¿Por qué se produce esto? Eso no está en mi libro, porque mi libro abarcaba mucho y es muy extenso, pero yo creo que está la semilla para que otra persona desarrolle, si no a lo mejor un libro, un paper o unas charlas sobre esto, porque me parece crucial, ¿no? Porque al fin y al cabo esa cultura es la que se ha impuesto en todo el mundo, ¿no? El multiculturalismo, ese movimiento, digamos, de integración de las minorías étnicas, religiosas, de género, todo ese magma se cuece en los años 60, ¿no? Sí, sí, Ese es, y precisamente citas el caso del rock con un poco de claro, mayor extensión, con el célebre disc jockey Alan Freed, alias Moondog, que sí, se considera como el padre del rock and roll. Empieza a popularizar la expresión en el 51, el año de la píldora, como bien recuerdas, y en una emisora de Cleveland, Ohio, que se empieza a escuchar a través de toda América. Y citas y dices, lo cierto es que una vez más
comerciantes judíos están en los orígenes de una industria y en su distribución y comercialización, como ocurrió con el cine y ocurrirá con Internet. Y Sí, sí. es no solo como productores o sea, de la emisora de radio se pasa también a, a, a Ah, tiendas y a productoras, etcétera, y también al mundo súper extenso de los managers, que va del célebre claro. Brian Epstein de los Beatles hasta Malcolm McLaren de los Sex Pistols, ¿no? Y que es también todo muy curioso, una vez más, como no solo es la parte comercial, sino que es la parte como de Creativa. interacción, ¿no? Entre Sí. lo creativo y lo comercial. Sí, la mediación. Sí, sí, totalmente. Y luego Eh, también creadores pues, célebres, evidentemente, como Leonard Cohen, Lou Reed, etcétera. O sea, la lista, una vez más, igual que en el cine, pues la Joey Ramone, Mark Knopfler, Marianne Faithfull, el premio George Nobel, Bob Michael, Dylan. Bob Dylan, por supuesto, Amy Winehouse, Simon and Garfunkel, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que una vez más tenemos no solo que son los que ven el potencial económico y cultural en realidad, porque es lo Sí, económico-cultural. O sea, ellos lo que ven es el potencial puede ser de un invento como el cinematógrafo o como la televisión, pero también el potencial de transformarlo en un negocio, pero también de transformarlo en una, bueno, lo que se dice de Hollywood, ¿no? La industria de los sueños, ¿no? Dream sí. Factory. O sea, esta idea de generador, ¿no? De generador de historias, de generador de sueños, etcétera. Y es un poco lo que hacen también con la música popular y cómo captan que en el fondo lo que va a ser el vector de la música popular americana no va a ser la raíz blanca, digamos, americana, stricto sensu, como puede ser el country, etcétera, sino que va a ser esta incorporación de la música negra, ¿no? Claro, bueno, Y el rhythm and blues, el jazz, ya sabes, ¿no? El rock and sí, roll, todo, toda en el fondo la música pop moderna es de origen de negro, ¿no? Pero lo importante, Toño, para mí es que ellos consiguieron algo, digamos, de nuevo, como habían hecho con la televisión y con la radio y con el cine, que es conectar esa mediación, ¿no? Y dice, ¿por qué? Dice, de nuevo los conspiranoicos dirán, no, es que ellos crean la industria para controlarla, ¿no? Es el famoso, digamos, teorías conspiranoicas antisemitas, ¿no? Para nada. Lo que ocurre es que es fruto desde lo que yo he estudiado, del esfuerzo de trabajo y de la capacidad de visión de anticiparse a los acontecimientos. Es decir, si ellos, yo ponía el ejemplo cuando ponía de Leo Mintz, el socio del que tú has citado, que le daba los discos en la discográfica, si ellos son tenderos, y utilizo la palabra tendero que me gusta más que comerciante, porque tiene un matiz más de barrio, más de cercanía. La persona que mejor conoce al consumidor es un tendero, ¿no? Entonces ellos conectan eso, el disco, la venta de discos, la radio y los grupos. Y luego ya van viendo qué grupos pueden ir lanzando o subiendo, ¿no? Cogen a un Bruce Springsteen, a Led Zeppelin, a quien sea, da igual. Ven el potencial antes que lo vean otros. ¿Por qué? Porque tienen la mentalidad en las masas. Por eso se llama cultura de masas, ¿no? No están pensando en términos elitistas, como habían hecho otras industrias, como el teatro, en Broadway y demás, donde también hay presencia judía de productores. Pero yo creo que ellos lo que consiguieron fue trasladar algo que ya estaba en la sociedad y darle a la sociedad lo que la sociedad estaba demandando. No creo que lo estuviesen creando. Es cierto que el debate huevo-gallina es una estupidez, ¿no, Toño? bueno, es Pero exactamente la frase que citas cuando creo que era Meyer, ¿no? Del gran productor de cine, claro, que era, él era la audiencia, ¿no? O sea, exacto. citas esa Bueno, frase. y los grandes magnates de la industria discográfica y hoy de la industria de los conciertos, que cito algunos ahí, como Irving Azoff, Doug Morris, que estuvo muchos años en Warner y luego en Sony, ¿no? Muchos de ellos que siguen hoy, digamos, en altos, tomando decisiones importantes en la industria musical, yo creo que son herederos de los grandes productores del cine y la televisión, ¿no? Y de la radio, por supuesto.
que, bueno, Sí, cuando es digo un radio y poco, televisión están unidos. sí, Sí, sí. es un poco la visión creativa del negocio. Y me recuerda un libro, un gran libro sobre la cultura popular americana que es The 50s, dedicado exclusivamente a la década de los 50, que a mí me abrió mucho los ojos. Yo, contrariamente a ti, no he tenido casi ninguna experiencia en el mundo de la empresa privada, etcétera, pero Mm. el libro, creo que es Halberstam, el autor. El libro lo que hace es que realmente hace un retrato de los años 50 americanos que va desde Marlon Brando hasta los hermanos McDonald, del McDonald's, pasando por el creador de los Cadillac, pasando por Jack Kerouac y los Beats, etcétera. O sea que realmente lo que hace es estudiar la época a través de los grandes creadores de lo que fue la cultura popular de los años 50 y sin ningún tipo de jerarquía entre lo que son grandes figuras literarias como Kerouac, grandes figuras del cine, etcétera, y grandes empresarios. Porque en realidad, y es lo que trasluce el libro cuando lo lees, es que en el fondo eh, eh, ese tipo de empresarios son verdaderamente agentes del cambio cultural. O sea, y es gente que tiene una visión eh, que marca una época, ¿no? Y que, claro, que hace también la diferencia con los otros empresarios de miles de otros empresarios que están ahí intentando hacer dinero en una época, ¿no? Sí, sí, Si me permites, aunque probablemente sea más desconocido que si hablamos de gente como Bob Dylan o los Doors o quien sea, si me permites, siendo tú de cultura francesa o afrancesada, ¿no? Un gran experto de la cultura francesa y docente, el ejemplo de ese tipo de empresario norteamericano también lo tenemos en Francia con el Music Hall, ¿no? Que lo cito en el libro, que es el hermano del grandísimo autor británico, búlgaro, sefardí, ¿no? De Jack Canetti, de Elias Canetti, digo que es Jack Canetti, ¿no? El hermano que en el año 47, otra vez en la posguerra, ¿no? Revoluciona todo el panorama musical francés, que tú conoces muchísimo mejor que yo, con la creación de un tipo de industria que en Francia no existía, ¿no? claro, efectivamente. Y una vez La más es, chanson. es captando el potencial de la chanson que Sí, existía en el mundo, que venía ya del siglo XIX, pero que existía en el mundo ese de los cabarets, en el mundo de sí, los tal, y le da una proyección industrial e internacional, porque la chanson francesa en ese momento es una de las grandes, antes de ser un poco eclipsada por el triunfo hegemónico del pop rock, ¿no? sí, Pero que sí que fue una cosa con una onda expansiva enorme en toda Europa. De hecho, también citas para los y las oyentes españoles, citas el caso patrio de Julio Iglesias, ¿no? También peculiar. Yo no sabía la conexión, no conocía la sí. conexión de Julio con el mundo judío. Me Es, resultó también muy interesante. Es curioso, fíjate, yo escribiendo un libro que como sabes me llevó 2 décadas, descubrí de personas que tampoco sabían su ascendencia judía, entonces a lo mejor hay que analizar qué influencia tiene eso en su creatividad, porque a lo mejor puede no tenerla o tenerla. En el caso de Julio Iglesias, no es que no lo supiese yo, es que no lo sabía nadie porque él tampoco lo comentó y lo ocultó durante muchísimo tiempo, hasta que lo dio a conocer primero en Miami y luego en unos conciertos que dio en Israel, ¿no? En donde explicaba que la familia, como todos sabemos, Iglesias es un apellido de su padre que es gallego, ¿no? Pero la familia materna, sus abuelos maternos eran de ascendencia sefí de lo que es Puerto Rico, Cuba, y yo esto tampoco lo sabía, y él, yo entiendo que en el franquismo se ocultase, pero lo contó tarde, ¿no? Lo contó ya hace relativamente poco tiempo, 10 15 años, y durante los años 80 y 90 tampoco lo había contado, tampoco es algo que haya que contar, pero me llama la atención que él viviendo en Miami, por ejemplo, es socio de los Miami Heat, que es accionista junto con Mickey Harrison, ¿no? Que es el gran magnate de Florida, ¿no? De los cruceros a nivel mundial y que su hija es dueña del mayor banco privado de Israel, teniendo esta conexión con el mundo judío israelí, que no lo hubiese dicho antes, pero bueno, es una anécdota, porque tampoco creo que haya tenido ninguna influencia en su No, vida. es lo Eh, eh, interesante también, como ya habíamos señalado de tu libro, en el sentido de que el sí, lector, la lectora puede realmente, en torno a cada elemento de esta inmensa sí, panorama que trazas, pues en función de sus intereses, puede ponerse, o sea, plantearse esa pregunta, ¿no? O sea, ¿hasta qué sí, es cierto, punto sí. esto tiene influencia en cada ejemplo que citas, ¿no? O sea, es una manera distinta Desde, de conectar sí, las obras, sí.
Desde mi punto de vista, Toño, a lo mejor me corriges y luego te cuento un ejemplo de Lou Reed, ¿no? Que en el caso de Julio Iglesias es curioso porque yo creo que sí ha tenido influencia, no en su música, evidentemente, en el tipo de música que él ha hecho, ¿no? Sino en el hecho de que se convirtiese en un artista internacional, que pensase en términos globales, en grabar discos maravillosos en francés, en italiano, en inglés, por supuesto, en lenguas en portugués. Es decir, en la vocación de globalización y de que nuestras únicas fronteras no son territoriales, sino lingüísticas, Julio Iglesias lo ha tenido muy claro desde el principio, ¿no? Y es el primer gran artista español que triunfa en todo el planeta, desde Japón hasta Canadá, desde Argentina hasta, no sé, hasta Finlandia, ¿no? Y entonces en eso yo creo que como el Julio Iglesias empresario, en esa voluntad de emprendedor y de ir haciendo, reinventándose, sí tiene una influencia muy clara los emprendedores, los magnates de la música, en gran parte judíos, ¿no? Y luego hay un Y, caso muy concreto que yo tampoco sé. Sí, no, no, dale, dale. decía que hay un caso muy concreto que yo tampoco había pensado, que es, y es curioso porque esa misma semana estaba leyendo un caso parecido de Paul Newman, ¿no? De personas que, sin ser judías en el sentido religioso, tienen una ascendencia de padre o madre judío, ¿no? Yo siempre digo que uno no elige a sus padres, ¿no? Uno tiene los padres que le tocan y nace donde le toca, no lo decide. Entonces, estar orgulloso o no orgulloso sobre tu ascendencia o sobre tu lugar de nacimiento o nacionalidad, para mí es un absurdo absoluto, ¿no? Porque no depende de tus méritos, ¿no? Tú puedes estar orgulloso de lo que haces, no de dónde has nacido o de quiénes son tus padres. Eso no tiene relevancia desde mi punto de vista como analista. Sin embargo, el caso de, de cómo determina tu personalidad, tu infancia, que eso es evidente desde Freud hasta hoy, Lacan y tantos otros, se ha estudiado muchísimo y se sigue estudiando, es muy relevante. Y claro, hay que pensar que estas personas que nacen en los años 30 y 40, en el caso de Julio Iglesias nace en el año 43, en esa época de los grandes rockeros que nacen todos antes o durante la Segunda Guerra Mundial, cuando está el tema racista sobre la mesa, ¿no? Sobre qué mundo queremos, ¿no? Y la balanza entre los dos mundos y gana evidentemente los aliados. Hay un caso muy curioso que es el de Lou Reed, que yo no sabía que era de origen judío, en donde un periodista le pregunta sobre unas opiniones que él había dicho, ¿no? Es una entrevista ya de hace muchos años, de los años, creo que 80, una revista americana, le pregunta sobre sus declaraciones respecto a no sé qué, de las drogas, no sé qué, algo que muy polémico, ¿no? Y entonces Lou Reed responde algo así como, eh, soy judío, drogadicto y homosexual. ¿Usted cree que me puede importar lo que los demás piensen de mí? Es decir, claro, y yo ahí, cuando analizaba las letras de las canciones, Wild Side, todas estas, ¿no? Heroin, todas estas canciones de la Velvet y todo lo que hizo Lou Reed, y pienso, oye, es que a lo mejor hay que analizarla en clave de la infancia, igual que sufrió antisemitismo en su barrio judío, sin ser judío además, porque solo era su padre, Paul Newman, y financió Éxodo de Otto Preminger, que era sobre el Estado de Israel, y de repente, ya de mayor, reveló esa ascendencia que siempre había mantenido un poco latente. Pues a lo mejor había que analizar cómo Sí, estos músicos que han sufrido antisemitismo en los años 40 y 50, en esa época en donde Estados Unidos no era el país tan abierto que como es ahora, aunque sigue habiendo racismo, no nos vamos a engañar, pero no a los niveles que existían en esa época, pues cómo ha influido sí, por en su supuesto. carrera y en su personalidad. Uno de los grandes libros de literarios, de estudio, de crítica literaria alemanes, es el libro de Hans Mayer, traducido como Outsiders, y donde analiza tres tipos de marginales, ¿no? Las mujeres, los homosexuales y los judíos, desde Shakespeare hasta nuestros días. Y es evidentemente uno de los hilos importantes en la manera de releer eh, la literatura, pero también totalmente extensible a otros terrenos. Y terminamos con el otro gran, dentro de los múltiples otros campos, pero el otro gran campo de la cultura pop, determinada por el genio, digamos, judío, que es el mundo del cómic. Y te cito, el mundo del cómic, especialmente en el mundo anglosajón, ha tenido una importante presencia de creadores judíos, tanto editores, guionistas, como sobre todo dibujantes y rotulistas. El perfil habitual era el de pobre migrante judío o hijo de migrantes judíos de Europa Central y Oriental, radicado en Nueva York, especialmente Brooklyn o el Bronx, en las postrimerías del siglo XIX.
Ellos fueron los creadores de la nueva mitología de la modernidad, los superhéroes cuyos superpoderes y debilidades, éxitos y fracasos en no pocas ocasiones estaban inspirados en relatos bíblicos y talmúdicos cruzados con la tradición grecolatina. Y efectivamente, no solo es la industria del cómic, que una vez más es algo. Existían los relatos gráficos, existían las viñetas, existía este tipo de cosas. Pero en Sí, sí, sí. realidad el paso a la idea de una industria del comic strip y luego del comic book, pues una vez más nos encontramos ahí a grandes figuras judías, las más célebres sin duda, Jerry Siegel y Joe Shuster, los canadienses, por cierto, uno Sí. Shuster, eh, que crean el icono Superman, que será el pattern, ¿no? El modelo para todos los superhéroes ulteriores y de hecho el primero y el más grande junto con Superman, que se concibe como una especie de anti-Superman o de figura nocturna frente al dios solar que es Superman, es Batman, creado también por un judío, Bob Kane, y co-creado por otro judío, Bill Finger. O sea que lo que es Sí, curiosísimo es que una vez más tenemos los creadores judíos que inventan un nuevo concepto de lo que puede ser una industria cultural que terminará siéndolo, importantísima en nuestros días con el mundo de los transmedia, y al mismo tiempo los productos, o sea, desde el punto de vista de producción y los creadores desde el punto de vista eh, creativo. Julius Schwartz, el mítico guionista y editor de los DC Comics, ¿no? O sea que desde el principio tenemos esas grandes figuras que luego se declinan en cantidad. Todos los amantes del cómic pues conocen, pero quizás no saben hasta qué punto la mayoría eran judíos, como el creador de Green Arrow, el judío Mortimer Weisinger, etcétera, etcétera. Y eh, bueno, sí, si quieres comentar algo de esta primera oleada, ¿no? De la creación del superhéroe como reacción también ante la Alemania nazi y como una especie de golem, ¿no? sí, Protector. totalmente. Y, Totalmente, Toño. y ellos, y de hecho, son los guionistas y dibujantes, rotulistas, etcétera, judíos, los que más van a insistir en que los superhéroes tomen partido en el momento en que Estados Unidos todavía está ahí dudando entre aislacionismo e intervencionismo y son, igual que en el cine, tenemos una gran influencia de películas que intentan apoyar la causa aliada y alimentar un poco el intervencionismo americano, en el comic book tenemos exactamente lo mismo con aquella célebre portada de Captain America dándole una hostia a Hitler, ¿no? Que es como la más icónica así Sí, sí. de esa primera era dorada de los cómics. Y curiosamente, una vez más, no solo son los que inventan, y en este caso no solo inventan la industria, sino que inventan su icono particular, que es el superhéroe, y al final el superhéroe va a arrasar de manera darwiniana todas las otras formas de cómic, porque en ese momento había cómics de aventuras, había cómics de detectives, había cómics románticos, etcétera, etcétera, pero en realidad el que va a arrasar con todo durante décadas va a ser el superhéroe americano y el comic book americano va a ser, por definición, un comic book de superhéroes. O sea, que inventan la forma, inventan el tema e inventan la industria al mismo tiempo. Y no solo eso, sino que en realidad reinventan, porque como sabemos, en los años 60, toda la revolución de Marvel, una vez más, ¿quién está en Marvel? Pues están dos judíos, digamos dos super judíos, Stan Lee y Jack Kirby, y que crean la nueva Claro. hornada de superhéroes, evidentemente, pues los Cuatro Fantásticos, X-Men, etcétera, etcétera, Daredevil, Spider-Man, eh, todo esto. Y se rodean en gran parte también de autores judíos, ¿no? Sí, Y entonces es curioso porque no solo inventan, igual que Hollywood de lo inicial, sino que acompañan la evolución, la acompañan también en sus formas más underground, porque en realidad los cómics contestatarios también son
con gran presencia judía, los de Easy Comics, y lo que va a ser la novela gráfica también la inventa en gran parte un judío que es Will Eisner, y también Claro. el cómic underground pues lo inventan también personalidades judías, y el triunfo de la novela gráfica, que es Maus de Art Spiegelman, pues una vez más es judío. O sea que realmente tenemos otra vez el mismo esquema Sí, sí. de que cada gran transformación de la industria, cada nicho de la industria, incluso lo que es la anti-industria o lo que es la contracultura dentro de la industria, tenemos personalidades judías. Como digo, que como no era una conspiración, sino que competían entre ellos, en el fondo tú compites contra lo que conoces, ¿no? Es más difícil competir contra lo desconocido. Es muy importante, ahora que has dicho esto, Toño, el contexto, ¿no? Yo siempre lo digo. Piensa que tú has citado a Jack Kirby, ¿no? Que es conocidísimo del mundo del cómic, que nace en el año 17 como Jacob Kurtzberg, el propio Stan Lee, ¿no? Que es un mito del cómic, el co-creador de la Marvel y de tantos personajes, yo que sé, el más conocido quizá Spider-Man, ¿no? Que nace en el año 22 y se apellida Lieber, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que tú has dicho hay que entenderlo en el contexto de que estamos hablando de que el 0,2% de la humanidad, el 5% de la población americana de la época, es decir, una minoría, está presente en todas las industrias de entretenimiento de masas, ¿no? Y en épocas muy concretas que van dando una serie de saltos, que tú has citado los tres más relevantes, años 30, años 60 y 70, 80, ¿no? En los tres conceptos que has citado. Eh, Pensemos que, ¿por qué se cambian el apellido? Evidentemente, esos creadores adultos han sido niños, y han sido niños judíos en un entorno antisemita. El cambio de apellido no es de casualidad. Yo, no sé tú, pero yo no conozco gente de mi entorno y de mi época que se haya cambiado el apellido, ni el nombre. Entonces la pregunta es, ¿por qué se lo cambian? Podemos entender que una estrella como Marilyn Monroe, que se convirtió al judaísmo, por cierto, se cambia el apellido, ¿no? Por temas artísticos, porque suena mejor, más fonético, lo que sea, en muchos casos. Pero cuando se lo cambian personas que no están en la primera línea, que no son estrellas mediáticas, sino que son creadores que están detrás de los personajes que crean y no son conocidos a nivel de masas, lo son mucho después, claro. ¿Por qué lo hacen? Evidentemente porque están con un miedo hacia algo, que es a la discriminación. El concepto del superhéroe, que es un concepto evidentemente que tiene que ver con la mitología griega, ellos lo rescatan de los griegos, posiblemente porque como cosmopolitas ellos eran de los pocos que todavía estaban educados en varias lenguas y tenían un bagaje cultural para transformar la antiguamente y mal llamada alta cultura en cultura de masas, ¿no? Por eso han sido judíos y no han sido griegos o irlandeses o gallegos o vascos, migrantes, los que han creado la industria del cómic de superhéroes, ¿no? Que en su totalidad, al igual que dijimos de los indicios de Hollywood, es judía. Luego está el ejemplo de la contracultura como reacción, la siguiente generación, y has puesto el ejemplo para mí el más el favorito, yo creo que el más importante. No sé si decir la palabra importante es correcta, Toño, pero yo creo que el padre de la graphic novel es Will Eisner, ¿no? Y de nuevo vuelve a estar ese ejemplo de cómo la contracultura de la búsqueda de nuevas raíces para separarse de las que ya se habían instalado, que es básicamente la cultura yanqui contra el mundo nazi en este caso, luego el mundo comunista, ¿no? Como es lógico, ¿no? Marvel ya es contra el bloque soviético y no contra el bloque nazi. Pero el sustrato está ahí, ¿no? Porque se crean en unos años muy concretos, Superman y Batman, que son los años 30, ¿no? Y yo creo que eso es muy significativo, ¿no? Porque en los años 30 el contexto que hay es otro. Hay un libro, estaba aquí consultándolo en el móvil, que me recomendó un amigo experto en cómics, judío español, que vive en Nueva York y trabaja en la Universidad de Nueva York, que se llama, a lo mejor lo has leído, es muy conocido en Estados Unidos y aquí funciona bastante bien, una novela que a mí me encantó de Michael Chabon que se llama Sí, Las asombrosas aventuras de Cavalier y Clay, ¿no? sí, sí, Y aunque claro, es una novela muy conocida, premio Pulitzer, ¿no? De Penguin Random House, la editorial masiva, ¿no? Pero claro, lo interesante no es que sea ficción, sino que el contexto que relata es histórico, es real, ¿no? Es la creación de esa industria. Y a mí me parece que a veces las novelas, supongo que estás de acuerdo, explican mejor la realidad histórica que libros de historia. sí, sí.
Sí, para... el libro de Chabon tiene mucho que ver con otro libro que ahora no me recuerdo, que era Geeks, Gangsters y no sé qué, que era como más así en plan cultural studies de la historia de la creación de los cómics con el dinero de los gángsters judíos en parte, Sí, etcétera. sí, Igual que la pornografía, que tuvo también mucho que ver con el crecimiento de formas marginales de cultura, etcétera, etcétera. Y, y el libro de Chabón, creo recordar que sí que se nutre un poco de las investigaciones de este otro libro, pero y ambos lo que demuestran es exactamente esa influencia, ¿no? Es Men of Tomorrow, que creo que también se tradujo en español, Men of Tomorrow, Geeks, Gangsters and the Birth of Comic Book. Y, y en todo caso, los dos son realmente, para los que nos están escuchando, es interesantísimo leer los dos a la par, o sea, la novela de sí. Chabón y el estudio de Gerard Jones. Y una vez más, lo que es muy interesante, pues eso, son todas las ramificaciones, ¿no? Porque decíamos en el cine, hay que volver a pensar el western con ese contexto, ¿no? Que era un poquito lo que hacía el libro que seguías en gran parte sobre la invención de Hollywood por los judíos. Y hay que pensar en el superhéroe como una creación judía y lo que eso implica, y sobre todo que no es una creación, digamos, de un origen lejano y tal, sino que es el ADN del superhéroe, puesto que luego con Kirby y con Stan Lee se prolonga. Un aspecto también de lo que creo que también es importante es el lado oscuro, ¿no? de estas interacciones. Lo que se habla también con esa imagen, ¿no? de lo que decías de la caricatura, del plan y del control. En realidad, la vida de mucha de esta gente fue muy miserable durante muchas décadas porque trabajaban en condiciones de gran explotación, o sea, que eran autores judíos, pero explotados en gran parte Sí, por los productores judíos. Eso ocurría en otros ámbitos también. Y es parte también del dilema con el rock and roll, el tema de que la creación original negra pues pase a ser objeto del capitalismo salvaje, y muchos de los autores de Rhythm and Blues y tal y cual fueron literalmente expoliados, y sabemos la historia, ¿no? de cómo Schuster, los creadores de Schuster y Siegel, los creadores de Superman, cómo vivieron prácticamente en la miseria mientras Superman generaba unos beneficios increíbles. Y fue una campaña muy tardía en los años 70 por ya otra generación de gente del comic book, que era gente que ya venía de la contracultura, venía de otras cosas, con mucha más conciencia política y tal, que lucharon porque se reconocieran, especialmente cuando salió la película, mítica también, para que se reconocieran la paternidad de Superman, porque no habían recibido ningún royalty prácticamente durante su existencia. Y esto fue una cosa que durante mucho tiempo fue la base de la industria. La gente creaba personajes y luego esos personajes pertenecían a DC o a Marvel, y el creador pues no tenía ni voz ni voto, y no tenía ningún rédito económico de haber creado ese personaje que luego la DC o Marvel le entregaban a otros autores y a otros creadores, ¿no? O sea sí, que hay la hay, polémica de Bill Finger, muy conocida sobre eso, ¿no? claro, Sobre sí, cómo le negaron la autoría, ¿no? sí, De sí, bueno, Batman. y sigue siendo hasta nuestros días. Es dificilísimo saber qué parte de la Marvel es Stan Lee y qué parte Kirby, porque uno de los problemas es que de lo que más se ha acusado a Stan Lee era de apropiarse sistemáticamente todo como guionista, cuando en realidad pues muchas veces lo que hacía era reutilizar las ideas que le venían de sus dibujantes, y que él pues se atribuía, ¿no? O sea que en el fondo es un mundo mucho más conflictivo de lo que la imagen, digamos, de lo que sería un perfecto control por una élite y oculta puramente, porque bueno, en este caso las primeras víctimas de ese sistema fueron los propios creadores judíos, ¿no? No así Sí, en el sí. caso del Rhythm and Blues, pero recordar que esta gente vivía en condiciones prácticamente
hay varios documentales que retratan lo que fueron los primeros estudios de cómics y esta gente dormía en el estudio, no tenía tiempo por las horas absolutamente infernales, estaban prácticamente encadenados a la mesa donde dibujaban, rotulaban, etcétera, y de sol a sol, y tenían 7, 8 horas así para dormir y no tenían tiempo de volver a su casa, volver a venir, etcétera, etcétera. O sea, que vivían realmente, muchos utilizan la comparación, ¿no? De una especie de sweatshop, ahora sería el Wow. equivalente. Sí, Y te diré una cosa más, además, que añadiendo lo que dices, que es que la prueba de que eso es así y que se prolongó durante décadas es que los herederos de esos creadores, de los que crearon todos esos personajes de cómic, de superhéroes y otros que no son de superhéroes, no han percibido dinero porque esas empresas han sido vendidas, ¿no? En el caso de Detective Comics de DC o DC a la Warner, y en el caso de la Marvel a la Disney, ¿no? Que Disney que fue el único creador de audiovisual de los orígenes, que no era judío, ¿no? Y digo que han sido vendidos, y los herederos, los hijos de estas personas, con la excepción de Stan Lee, no han percibido, no son accionistas de estas empresas ahora, que son estudios dentro de unos holdings mediáticos más grandes, ¿no? Esa es la prueba de que han sido, que no se les reconoció esa labor creativa, ¿no? Pero bueno, yo creo que sobre el mundo del creador empresario, empresario creador, habría que analizar cada caso en detalle porque son muy, muy complejos, muy despiadados en muchos casos, ¿no? Y es algo que viene en los propios orígenes de la industria. Ya en el siglo XIX lo hacía Edison, ¿no? Con autoproclamándose inventor, con patentes que había comprado a personas de sus empresas, y él no había intervenido en el desarrollo de esos sí, sí. inventos, ¿no? Bueno, y era un mundo muy duro porque lo que también Claro. reflejan estos autores es que vivían en un gueto, literalmente, y Sí, dentro sí. del gueto eran otro gueto, porque era gente que se dedicaba a algo que estaba considerado como realmente basura desde el punto de vista cultural. Muchos de ellos sí que tenían formación cultural, tanto los Sí. ilustradores que tenían ese gran talento para crear ese nuevo lenguaje visual, y como los guionistas, que también aportaban cantidad de elementos muy complejos, como los que aportaron, por ejemplo, para la creación de Batman, ¿no? Hay una síntesis de cantidad de figuras y tal y cual. Y entonces, una vez más, pues vemos algo que nos intriga y nos fascina en tu libro, que es esa inventividad constante, ¿no? Del mundo judío, que es básico para la creación de la modernidad. Ocurre con los cómics lo que ocurrió con el cine, es decir, que esto no es una creación judía para judíos, sino que es la creación de un imaginario nacional americano y ahora un imaginario global, porque el superhéroe es la figura quizás más emblemática de la nueva globalización, reconocido absolutamente en todos los países, etcétera, igual que la Coca-Cola, y ese genio, ¿no? De crear lo que es a partir de algo muy específico, muy local, de esos guetos del Bronx, algo que es mundial. Sí, Ojo, Toño, y como te decía antes con Canetti, y no solo en Estados Unidos, porque en el sí, icono nacional, citado por la UNESCO, como cito en el libro, como el autor en lengua francesa más traducido de la sí, historia, es el guionista de Asterix y Obelix, ¿no? El creador del personaje, porque Uderzo, el de origen sí, sí. emigrante italiano, era, Sí, era el René dibujante. Goscinny, que es Claro, un genio absoluto y que en España se conoce sobre todo por Asterix, pero que creó cantidad de figuras claro. y efectivamente otra vez una figura absolutamente prolífica, que tocó miles de palos, que supo reinventarse mucho, que supo abrir la puerta a la revolución de la contracultura, etcétera, etcétera. No, figuras absolutamente fascinantes. El libro, como ya hemos dicho, abarca muchos otros aspectos. Todo esto que estábamos comentando vuelve a ocurrir con Internet. O sea, Internet vuelve a ser una creación, quizás la más reciente, ¿no? Más señalada, creación así judía, global, que ha cambiado nuestras vidas, Bueno, literalmente. Internet no diría la industria que está en Exacto, no, Internet. sí, sí, claro, no, siempre, no, no, siempre ese grado, ¿no? Las De, de ver, empresas. de ver el potencial que tiene Internet, que es Facebook, Google, etcétera. Las grandes, Sí, ¿no? WhatsApp, sí, sí, Eh, todas. las, eh, todas las grandes empresas. Esto ocurre también, y lo has citado antes, en el mundo de los deportes.
que también evocas. Ocurre en los medios de comunicación y de publicidad, y luego en muchos otros ámbitos que ya salen un poco de la esfera de la cultura pop, pero que creo que también hay algunos de estos territorios, como puede ser la moda, la cosmética, etcétera, que creo que también son interesantes desde el punto de vista de los estudios culturales, ¿no? O sea, que son formas de la cultura popular, digamos, quizás más cultura material, lo que se llama cultura visual, cultura material, etcétera, etcétera, pero que también son cosas que determinan la vida cotidiana. Los eh, juguetes y videojuegos, sí, sí. Exacto, exacto, absolutamente. Todas estas ramificaciones. Por supuesto, el libro, como ya habréis entendido, pues tiene algo para cada uno de vosotros y vosotras, en el sentido en que en base a vuestros intereses personales encontraréis cuál es la conexión y se convierte, lo que decía antes Fernando la otra vez, ¿no? Que casi es ya, leyéndote, es decir, bueno, pero ¿quién no es judío importante en el mundo moderno, ¿no? Y, y eso, pues bueno, sigue siendo, después de todo lo que es el libro, sigue siendo algo fascinante. O sea, es decir, has demostrado de manera contundente la extensión de este ingenio, y de esta genialidad en el fondo. eh, y sigue siendo pues algo sobre lo cual los filósofos, etcétera, etcétera, podrán debatir durante décadas el origen, ¿no? de cómo del genio, ¿no? Porque hay un gran libro sobre Hollywood que es El genio en el sistema, ¿no? Y yo creo que es aplicable a todo lo demás. O sea, el aporte judío es literalmente el genio en el sistema de prácticamente todos estos sectores. Toño, una pregunta que te quería hacer yo a ti por cambiar la torna. Yo creo que no mi libro, sino las referencias que yo recojo en mi libro, que es más que un libro, es un artefacto, como tú dijiste, y también me dijo Jorge Morla del País, ¿no? En el sentido de que intenta demostrar que lo que entendemos como la modernidad o el mundo contemporáneo, digamos, finales del 19 hasta hoy, los últimos, no sé, 150 años, por decirlo de alguna manera, ¿no? No se puede entender sin la contribución de esta, insisto, minoría, ultraminoría en el mundo, ¿no? Al menos en el mundo occidental, evidentemente, y global, diría, pero al menos occidental. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles dirías tú que son las causas que determinan esta continua contribución en campos tan distintos como una especie de afán de demostrar que uno viene aquí al mundo y luego se va y entre medias tiene que dejar algo, ¿no? Aparte de hijos, si es que los tiene. Es decir, ¿me entiendes a lo que voy? Es decir, ¿tú cuál Sí, crees que es la sí, causa, la causa motora que les hace hacer clic a estos adolescentes que luego se convierten en adultos y destacan en tantas facetas tan distintas de lo que llamamos el mundo moderno, ¿no? yo creo que es la pregunta del millón. Había una cita que no tuvimos tiempo de hacer el otro día, que es magnífica, que la haces en extenso en el libro con una de las grandes películas, no solo de la historia del cine, sino, o sea, no solo sobre la cuestión judía y la cuestión antisemita, sino más bien desde de la historia del cine americano, que estoy buscando ahora mismo mientras os estoy hablando, que es el análisis dentro de la propia película que hace del antisemitismo, en la película El prestamista de Sidney Lumet, The Pawnbroker Fabulosa. del Sí. 64. Y creo que es importante porque hay de esta célebre frase, ¿no? De que es el antisemita el que crea al judío, ¿no? Que es a Sí, través. de Sartre. Sí, sí. Y que no se puede estudiar la historia del judaísmo sin la historia del antisemitismo, porque en realidad ha condicionado la vida de la cultura del pueblo judía. Y dice, le pregunta entonces un personaje, dice, he estado pensando, ¿cómo es que a ustedes se les dan también los negocios? Y responde el personaje de Sol Nazarman. A nosotros, sí, ya te entiendo. Por lo que veo, tú quieres saber cuál es el secreto de nuestro éxito, ¿no es así? Bien, te lo diré. Ante todo, haber empezado hace unos cuantos miles de años, en una época en que la ilusión era la única que nos mantenía. Sí, muchacho, no tener tierra para cultivar, ni alimentos, ni país en el que residir,
no poder echar raíces porque todos tenían una patria, un ejército o un himno. Solo tienes tu cerebro, tu pequeño cerebro, y un gran caudal de leyendas que ellos tienen y te sostienen, te convencen de que eres especial, aunque muy pobre. Pero ese pequeño cerebro se pone en funcionamiento. Pronto descubres que puedes comprar un pequeño trozo de tela y que se puede cortar en 2 trozos y vender cada trozo al precio de la tela. Luego vuelves a comprar otra pieza de tela, la cortas en 3 trozos y obtienes un beneficio mayor. Pero durante todo ese tiempo nunca debes sucumbir comprando algo más de comida o regalándole un bonito juguete a tu hijo. No, debes procurar darte prisa y continuar comprando más trozos de tela y repetir el mismo proceso cientos de veces hasta que descubres otra cosa. No, ya no sientes ese deseo, esa tentación por cultivar un trozo de tierra o establecer los límites de tu propio territorio. No, durante años y años y años repetirás el mismo procedimiento comprando y vendiendo hasta que llegas al descubrimiento final. Has llegado a convertirte en un comerciante, en alguien que resulta imprescindible para determinadas personas, en un brujo, en un judío insensible, frío y calculador. Y es evidentemente un momento fuerte de la película, con toda su fuerza, también en los años 60, con todo el entorno de reacción contra lo que había sido el macartismo y contra lo que Sí, era sí. precisamente la ofensiva, ¿no? WASP en la cultura americana. Y al mismo tiempo yo creo que de ahí surge, ¿no? O sea, yo creo que en el fondo surge del hecho de que se acota la posibilidad de gente con enorme talento, porque lo habíamos hablado, la importancia del Talmud, de la educación talmúdica, de esta inscripción en una tradición muy vivida, muy asimilada, muy reapropiada, con todos esos grandes dilemas morales que plantea la Torá, metafísicos, prácticos también, Sí. casuísticos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, gente que tiene todo ese acervo cultural, le estás condicionando a que se hiperespecialice en un campo que es el económico, el comercial, en el que van a exceler, ¿no? Por una especie de selección cultural que es la única salida. Y en lo que a nosotros nos interesa es que precisamente yo creo que es la gente que tiene como esa especie de hiperespecialización de lo comercial que se transmite de generación en generación Claro. y no de manera ciega, porque ellos ven que si sus hijos no son los más duchos para seguir, van a escoger a alguien que realmente va a ser mucho más importante, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo el hecho de que eso está enraizado en una rica tradición cultural, con lo cual ellos van a ser los que son capaces de ver el potencial comercial, pero también este potencial cultural. Y la imbricación entre los dos, ¿no? Y precisamente eso que va a caracterizar la cultura capitalista y en la era industrial, moderna, etcétera, etcétera, pues es ese nexo, ¿no? Es el nexo entre lo comercial y lo cultural, pero sin detrimento uno del otro, en el sentido en que lo que sí está claro es que gente como Stan Lee, gente como los grandes creadores de los estudios hollywoodienses, etcétera, etcétera, aunque se les ha podido acusar de comercialismo, de clichés, etcétera, etcétera, pero hay que reconocer siempre la genialidad de la fórmula empleada. O sea, se puede decir que hay cantidad de películas de los estudios hollywoodienses que eran mediocres, etcétera, etcétera, pero hay que reconocer la absoluta grandeza de muchos de ellos y el hecho de que en el fondo consiguieron que la totalidad fuera más que la suma de las partes. O sea, consiguieron que captar talento que otra gente no sabía reconocer, precisamente en esos sectores marginales y marginados, como podía ser el cómic, ¿no? Y de repente saber captar el talento de una persona como Kirby y saber darle alas, darle hueco, darle fuerza a su propuesta, saber hacerle interactuar también con lo que es la recepción, que eso también es muy importante para un creador, ¿no? Sí. No dejarlo en una especie de torre ahí encantada como las teorías del 19, sino de decir, bueno, pues eres un creador popular, tienes que estar en sintonía y saber reaccionar. Y de ahí la importancia, en todas estas industrias, la importancia de la figura bastante creativa de lo que es el productor. O sea, que el Sí. comercial también es el que muchas veces viene con las ideas de decir, mira, está ocurriendo esto en la sociedad, deberíamos hacer algo sobre esto. Está ocurriendo lo del divorcio, deberíamos hacer una cosa sobre el divorcio. Está ocurriendo el no sé qué, deberíamos tal. ¿Quién puede hacerlo Sí. mejor? ¿Quién es el que, quién vamos a coger para estas ideas? Etcétera, etcétera. Y Si claro, me apuras. Ah, perdón.
No, no, sigue, sigue. Yo creo que es eso la. Y luego, por supuesto, pues es un tema inmenso, ¿no? Pero a mí, así a priori, a bocajarro, es la sensación que me da. Sí, no, te decía que me encanta el ejemplo que has puesto, que no lo habíamos pactado, esto ha surgido de forma natural, porque el propio Sidney Lumet, que nace en el año 26, adapta esta novela de Edward Louis Ballant, que nace en 24, y ambos nacen en los años 20 en Nueva York, de nuevo el contexto, ¿no? Eh, y como judíos neoyorquinos nacidos en los años 20, el tema del antisemitismo, una vez que ya están integrados, les interesa, pero les interesa al público, ¿no? Y por eso lo que tú dices de la faceta triple que tienen todos estos, que son, en el caso de Lumet es muy claro, ¿no? Y toda su carrera es muy conocida. Alex de la Iglesia lo defiende mucho con razón, en el sentido de ser un profesional en lo tuyo. Guionista, director y productor. Pero el primero es productor, luego es guionista y luego es director. Es decir, si lo que vas a escribir no tiene capacidad de financiación, ya no lo escribas porque estás perdiendo el tiempo, ¿no? Porque la creación tiene un fin último que es el público, que es la gente. Por eso hablamos de cultura de masas. Edward Louis Ballant, el autor de la novela El prestamista, que publica libros del asteroide, el editor de Barcelona, fabuloso, ¿no? Y yo creo que cuando lees esa novela y otras que tiene también publicadas en español por asteroide, te das cuenta que él siempre estaba pendiente del público, pero hacía una novela muy hacia los adentros, es decir, hacia sus raíces, ¿no? Tú has mencionado el párrafo para mí clave, que se reproduce casi parecido en la novela y en la película. Y él era un creativo de McCann Erickson, es decir, estamos hablando de Nueva York, el centro mundial de la publicidad en la época, hablo de los años 50, 60. Claro, la publicidad que es, no hay nada más masivo en términos de comunicación que la publicidad, ¿no? Quiero decirte que no se centraban en un único aspecto, no tendrían en contra de lo que nos han educado el modelo de los institutos ingleses, ¿no? Y el de los gymnasium alemanes, que es un modelo que ya está obsoleto, de la especialización. Soy un buen electricista, soy un buen fontanero, soy un buen profesor de semiótica, sino que eran bastante transversales, ¿no? Yo creo que esa educación más transversal, más interdisciplinar que tenían los judíos en una época, insisto, sobre todo la época de los pioneros del siglo XIX, donde el analfabetismo seguía siendo muy alto. En España prácticamente 2 de cada 3 personas en el siglo XIX no sabían leer y escribir, y esa es la generación de tus y de mis bisabuelos. No estamos hablando de hace muchas generaciones, ¿no? Sino de los padres de nuestros abuelos. Es decir, que su influencia está en nosotros. El hecho de que estuviesen alfabetizados y que tuviesen esa comprensión del mundo y de la sociedad es lo que les hizo tener éxito, ¿no? Ahora se puede criticar que han creado una industria, que es mejor otro tipo de cosas más, digamos, culturales, más elitistas, pero bueno, esa postura ellos nunca la tenían porque ellos no eran aristócratas, ¿no? Ellos no vienen de esa cultura de la aristocracia elitista europea en donde escribían solo, con perdón, 4 gatos para 4 gatos, ¿no? Que ha Sí, sido bueno, y no desde el olvidemos. Renacimiento, desde la imprenta hasta Claro. prácticamente la revolución de los inventos de finales del XIX, ¿no? Y no Eh, olvidemos que nosotros estamos insistiendo en la parte pop de cultura de masas, claro. por lo que es nuestro programa, pero claro, no olvidemos que una gran parte de tu libro está dedicada a las formas de la alta cultura, donde la impronta judía es absolutamente, es igual de impactante Y la transforman, que claro, la la transforman. literatura, la música clásica, etcétera, etcétera. O sea, que también, lo que también es muy interesante es que lo que estábamos comentando es un cierto tipo de aplicación de la genialidad del aporte judío, que es en lo que es la cultura de masas que contribuyeron a crear tal y como la conocemos. Y paralelamente, pues desde el propio título, ¿no? Cuando Einstein encontró a Kafka, está todo lo demás de lo que no hemos podido hablar aquí, pero que espero que descubráis con el libro de Diego. Muchísimas gracias, Diego, una vez más por estar aquí. Te recibiremos sin duda en torno a otras publicaciones, puesto que no solo eres prolífico, sino que también te interesan muchos campos diversos que a veces transitan por la cultura pop, como pueden ser ciertas obras maestras del cine, porque el cine no solo es, también precisamente fue un medio que a la vez tiene su vertiente de arte y ensayo, etcétera, pero que esencialmente fue concebido como un arte de masas desde el principio. Y muchas de las películas que nos gustan a ambos de manera especial tuvieron esa doble vertiente, esa doble lectura.
Y quizás también volveremos con tu trabajo sobre la historia de la comunicación. Será la ocasión de volver a hacer uno de estos panoramas vertiginosos que te gustan y nos gusta leer también. Muchas gracias, Diego, y hasta pronto. Y gracias a todos los que nos habéis oído y también a vosotros y a vosotras. Hasta pronto.